El programa La Roca, transmitido este domingo en La Sexta, se convirtió en el escenario de un intenso y apasionado debate entre los periodistas Antonio Naranjo y Gonzalo Miró, quienes se enfrentaron en torno a las responsabilidades políticas derivadas de la devastadora dana que golpeó con fuerza la Comunidad Valenciana. Este desastre natural dejó un trágico saldo de al menos 219 víctimas mortales y generó una conmoción profunda en el país, avivando una reflexión nacional sobre la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud. Más allá de las pérdidas humanas y materiales, el evento expuso las fracturas políticas y mediáticas que suelen emerger en España en contextos de crisis. Desde el inicio del intercambio, Antonio Naranjo, reconocido por su estilo directo y argumentativo, asumió una postura crítica hacia la gestión del gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez. En su intervención, Naranjo subrayó que es inadmisible eximir al Ejecutivo de responsabilidades en una tragedia de esta envergadura, especialmente considerando los recursos y la capacidad que tiene el gobierno central para actuar en situaciones de emergencia. Con un tono firme y decidido, afirmó, un país decente exigiría responsabilidades a todos los niveles. Nadie tiene derecho a pedir la dimisión de Mazón si no eleva esa exigencia al gobierno de España. Estas palabras no solo resaltaron su exigencia de justicia equitativa, sino que también representaron un claro desafío a la narrativa que busca centrar las culpas únicamente en las autoridades autonómicas. Para Naranjo, la responsabilidad del presidente Pedro Sánchez trasciende lo político, alcanzando esferas legales, morales e institucionales. Argumentó que la falta de liderazgo del Ejecutivo Central, en un momento tan crucial, no solo fue evidente, sino que dejó a la ciudadanía desprotegida frente a una catástrofe que requería una coordinación nacional efectiva. Según el periodista, culpar únicamente al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, constituye un acto injusto y un intento de desviar la atención de las obligaciones más amplias que recaen sobre el gobierno central. Con estas declaraciones, Naranjo buscó destacar la importancia de una evaluación integral de las responsabilidades, que abarque todos los niveles de gobierno involucrados en la gestión de la crisis. El énfasis de Naranjo en la necesidad de rendición de cuentas a nivel nacional reflejó una crítica estructural a la manera en que se gestionan las emergencias en España. Según su perspectiva, el gobierno central debe actuar como un eje coordinador, garantizando que los recursos y las estrategias necesarias para afrontar desastres naturales estén disponibles y alineadas en todo el territorio. Además, planteó que la desatención o la falta de acción por parte del Ejecutivo Central en momentos como este no solo evidencia fallos operativos, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. En este contexto, las palabras de Naranjo no solo fueron un dardo hacia Pedro Sánchez, sino también un llamado a reflexionar sobre cómo se distribuyen y asumen las responsabilidades en situaciones críticas. Su postura puso en evidencia las tensiones políticas subyacentes y la lucha por moldear la narrativa en torno a una tragedia que dejó heridas profundas en el tejido social de la Comunidad Valenciana y de todo el país. Por otro lado, Gonzalo Miró asumió una postura completamente opuesta, abordando el debate con un tono igualmente apasionado y determinante. En su intervención, Miró centró toda la responsabilidad de la gestión de la emergencia en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, aludiendo a que, como máxima autoridad autonómica, debía haber asumido un rol más proactivo y efectivo durante la catástrofe. Es indiscutible, Antonio, te pongas como te pongas. El responsable de las emergencias era el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El que diga lo contrario está mintiendo, sentenció Miró con un tono tajante y seguro, buscando dar por cerrado el debate con una afirmación categórica. Sin embargo, sus palabras encontraron una inmediata réplica por parte de Antonio Naranjo, quien, manteniendo la calma pero con igual contundencia, respondió: «Es que no estás diciendo la verdad». Esta observación desarmó el argumento de Miró, dejando entrever, según Naranjo, una falta de profundidad en el análisis de su interlocutor. El intercambio se intensificó a medida que avanzaba, con ambos periodistas elevando el tono y reafirmando sus posiciones. Miró, al verse cuestionado en su planteamiento, optó por un recurso menos argumentativo y recurrió a descalificaciones personales en un intento de desacreditar a Naranjo. «Bueno, tú no sueles decir la verdad, y aquí estás, normalmente hablando una cosa detrás de otra», lanzó Miró, buscando trasladar el debate al terreno de los ataques personales en lugar de reforzar sus argumentos con hechos o datos concretos. Este comentario, lejos de lograr su objetivo, fue recibido por Naranjo con firmeza y una respuesta que mantuvo la discusión en un nivel más elevado. «Te faltan años y experiencia para decir que yo no digo la verdad». Con esta respuesta, Naranjo no solo desactivó el ataque personal, sino que también reforzó su posición como un interlocutor más preparado y argumentado. El contraste entre ambos periodistas se hizo evidente en este punto del debate.
Mientras Gonzalo Miró parecía recurrir a una defensa emocional y cargada de ataques ad hominem, Antonio Naranjo continuaba centrado en desarrollar su análisis de manera estructurada y lógica, apuntando las responsabilidades políticas que, según él, excedían el ámbito autonómico para recaer también sobre el gobierno central. Esta diferencia de enfoques quedó aún más marcada cuando Naranjo insistió en la necesidad de analizar la gestión de la catástrofe desde una perspectiva más amplia, subrayando que la falta de coordinación y de recursos adecuados desde el nivel estatal no podía ser ignorada. El enfrentamiento alcanzó uno de sus puntos álgidos con esta dinámica de descalificaciones y réplicas, que no solo puso en evidencia las tensiones entre ambos periodistas, sino también la profundidad de las divisiones en torno al análisis de las responsabilidades políticas tras la Dana. La estrategia de Miró de desviar el foco hacia el plano personal no hizo más que resaltar la diferencia en la calidad argumentativa entre ambos, con un Naranjo que, a pesar de las tensiones, logró mantener el debate en el ámbito de las ideas y los hechos, contrastando con la defensa reactiva y emocional de Miró. Este episodio, aunque tenso, sirvió como un microcosmos de las posturas enfrentadas que caracterizan el debate público en España. Mientras Miró defendía una narrativa que limitaba las responsabilidades al ámbito autonómico, Naranjo abogaba por una visión más integral que exigiera responsabilidades en todos los niveles de gobierno. La manera en que cada uno abordó el debate no solo reflejó sus estilos personales, sino también las profundas divisiones que existen en la interpretación de los eventos y en la asignación de culpas en situaciones de crisis. El enfrentamiento alcanzó un punto de tensión tal que Nuria Roca, la presentadora del programa, se vio obligada a intervenir para calmar los ánimos y evitar que el debate se convirtiera en un intercambio de ataques personales sin rumbo. Con un tono conciliador, Roca intentó reconducir la conversación hacia un diálogo más productivo, aunque las posturas de los periodistas parecían irreconciliables. En medio de este ambiente caldeado, Antonio Naranjo aprovechó para exponer su mensaje con una claridad que resonó tanto en el plató como entre los espectadores. No se puede excusar al gobierno central de sus responsabilidades y no es justo que se utilice a Mazón como chivo expiatorio, afirmó con determinación, dejando en claro su visión de que las culpas no podían concentrarse exclusivamente en el ámbito autonómico. Para Naranjo, responsabilizar únicamente a Carlos Mazón de la tragedia era una estrategia para desviar la atención y blindar políticamente al ejecutivo de Pedro Sánchez. Este enfoque, según el periodista, no solo era injusto, sino que también reflejaba una falta de voluntad para analizar la gestión de la crisis de manera integral. Su afirmación no solo señalaba la necesidad de que el gobierno central asumiera su parte de responsabilidad, sino que también planteaba una crítica más amplia sobre cómo se asignan las culpas en el contexto político español. Naranjo enfatizó que, en una tragedia de tal magnitud, la coordinación y los recursos del Ejecutivo Central eran fundamentales, y que no asumir esta responsabilidad era una falla moral e institucional. Por su parte, Gonzalo Miró mantuvo su posición, aunque su actitud defensiva y su tendencia a recurrir a ataques personales comenzaron a evidenciarse como puntos débiles en su argumentación. Mientras Naranjo estructuraba sus críticas en torno a un marco político más amplio y conectado con los hechos, Miró optó por reforzar su enfoque en la figura de Mazón, sin aportar nuevos elementos que respaldaran su postura. Este contraste no pasó desapercibido entre los espectadores, quienes, en su mayoría, percibieron una clara diferencia en la calidad y profundidad de los argumentos de ambos periodistas. El estilo estructurado y basado en hechos de Naranjo dejó una huella significativa en la audiencia. Su capacidad para conectar la gestión de la Dana con un panorama político más amplio y sus críticas bien fundamentadas hacia el gobierno central destacaron frente a la estrategia de Miró, que parecía centrada en proteger al ejecutivo de Sánchez mientras desviaba la atención hacia la administración autonómica. Para muchos, este enfoque de Naranjo, que integraba lógica y responsabilidad política, lo posicionó como el vencedor del debate, no solo por la contundencia de sus ideas, sino también por la manera en que mantuvo la compostura ante los ataques de su oponente. Este intercambio en La Roca no solo fue un ejemplo de la polarización política que caracteriza el panorama mediático en España, sino que también puso de manifiesto las tensiones inherentes a la asignación de responsabilidades en momentos de crisis. La intervención de Nuria Roca, aunque necesaria para calmar los ánimos, no logró opacar el impacto de las palabras de Naranjo, que quedaron grabadas como un llamado a una reflexión más equitativa y profunda sobre cómo se evalúa la gestión política en situaciones de emergencia. Más allá de las tensiones personales que se vivieron en el plató, el enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Gonzalo Miró fue un claro reflejo de las profundas divisiones ideológicas y narrativas que atraviesan el panorama político y mediático en España. En este contexto, Naranjo insistió en que la responsabilidad política no puede fragmentarse ni repartirse de manera selectiva según intereses partidistas. Para él, la exigencia de rendición de cuentas debe abarcar a todos los niveles de gobierno, desde las administraciones autonómicas hasta el Ejecutivo Central, que tiene los mayores recursos y competencias en materia de coordinación. En contraste, Miró pareció enfocar su discurso en exculpar al gobierno de Pedro Sánchez,
lo que dejó en el aire interrogantes sobre la imparcialidad de su análisis y sobre si su postura respondía a un esfuerzo por blindar políticamente al Ejecutivo. Este intercambio en La Roca puso de manifiesto cómo las situaciones de crisis no solo sacan a la luz las deficiencias en la gestión pública, sino que también se convierten en un campo de batalla para la construcción de narrativas políticas. Ambos periodistas representaron posturas que, aunque legítimas desde sus perspectivas, evidenciaron las tensiones inherentes a la asignación de culpas y a la lucha por controlar el relato de los acontecimientos. Mientras Naranjo argumentaba que el gobierno central tenía una responsabilidad insoslayable en la gestión de una catástrofe de tal magnitud, Miró se mantuvo firme en su posición de que la Generalitat Valenciana, encabezada por Carlos Mazón, debía asumir toda la culpa, alegando que las competencias en emergencias recaen directamente en las administraciones autonómicas. La discusión, sin embargo, no se limitó al caso específico de la Dana. Más bien, sirvió como un catalizador para una reflexión más amplia sobre cómo se manejan las emergencias en España y cómo estas situaciones dejan al descubierto las debilidades estructurales del sistema político y administrativo. Para Naranjo, la tragedia no solo era un resultado de la fuerza imparable de la naturaleza, sino también de la ausencia de un liderazgo claro y efectivo en los momentos críticos. En su intervención, subrayó que la falta de coordinación y acción oportuna por parte del gobierno central había agravado las consecuencias de la catástrofe, convirtiendo un evento devastador en una tragedia aún mayor. Por su parte, Miró insistió en que la responsabilidad última debía recaer en las autoridades autonómicas, argumentando que, al tener el control directo sobre las emergencias en sus territorios, son las que deben asumir las consecuencias de sus decisiones o la falta de ellas. Este enfoque, sin embargo, fue cuestionado por Naranjo, quien señaló que la magnitud de una crisis como la Dana requiere la implicación de todos los niveles de gobierno y no puede ser tratada como un asunto exclusivamente local. Para él, reducir la discusión a una sola administración no solo era injusto, sino también una forma de esquivar el análisis de las verdaderas falencias del sistema. La confrontación entre ambos periodistas también subrayó la importancia de la rendición de cuentas en momentos de crisis, y cómo el manejo de emergencia se convierte en un termómetro de la capacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos. Mientras Naranjo apelaba a una visión más estructural y a la necesidad de una mayor implicación del Ejecutivo Central, Miró defendía la idea de que las administraciones autonómicas deben asumir su responsabilidad sin intentar trasladar las culpas a otras instancias. Este choque de perspectivas dejó al descubierto no solo las discrepancias entre ambos comunicadores, sino también las fracturas en la manera en que se perciben y distribuyen las responsabilidades en el sistema político español. En última instancia, el debate en La Roca fue más que un intercambio de posturas sobre la gestión de la Dana. Fue un recordatorio de que las emergencias y catástrofes naturales, además de exponer las limitaciones técnicas y administrativas de los gobiernos, se convierten en un espejo de las dinámicas políticas y mediáticas que predominan en el país. La exigencia de responsabilidades, la búsqueda de culpables y la lucha por definir la narrativa no solo reflejan la gravedad de las crisis, sino también las profundas divisiones que caracterizan el panorama político y mediático de España. Mientras tanto, el público, como testigo de este intercambio, queda con la tarea de discernir entre los argumentos y reflexionar sobre cómo estas discusiones influyen en la percepción y la confianza en las instituciones. Este tenso enfrentamiento en La Roca puso en evidencia cómo los debates televisivos, lejos de ser simples intercambios de ideas, se han transformado en espacios donde las tensiones políticas y mediáticas encuentran un altavoz masivo. El programa, que se ha consolidado como un referente en la televisión española por su formato ágil y su capacidad para abordar temas de actualidad con una amplia diversidad de perspectivas, se convirtió en el escenario ideal para que dos figuras mediáticas como Antonio Naranjo y Gonzalo Miró expusieran sus visiones opuestas sobre la gestión de la reciente Dana en la Comunidad Valenciana. Este desastre natural, que dejó tras de sí una cifra devastadora de víctimas mortales, se convirtió en el centro de una discusión que no solo abordó las responsabilidades inmediatas, sino también los problemas estructurales del sistema político-administrativo en España. Por un lado, Antonio Naranjo destacó por su capacidad para presentar una argumentación sólida y bien estructurada, centrando sus críticas en lo que él percibe como una omisión de responsabilidad por parte del gobierno central. Para Naranjo, no se puede permitir que Pedro Sánchez y su ejecutivo queden al margen de las culpas cuando poseen los recursos y la autoridad necesarios para coordinar una respuesta más efectiva ante crisis de esta magnitud. Su mensaje no solo apeló a la justicia en la distribución de responsabilidades, sino que también subrayó la necesidad de un liderazgo más claro y decidido en momentos de emergencia nacional. Estas reflexiones conectaron con un sector de la audiencia que busca rendición de cuentas a todos los niveles y que considera inaceptable que se utilice a figuras autonómicas como Carlos Mazón como chivos expiatorios. En contraste, Gonzalo Miró adoptó una postura que, aunque enérgica, fue percibida por muchos como excesivamente defensiva y partidista.
Miró centró su discurso en absolver al gobierno central de cualquier culpa y encargar toda la responsabilidad sobre el presidente de la Generalitat Valenciana. Aunque intentó zanjar el debate con afirmaciones contundentes como el que diga lo contrario está mintiendo, sus argumentos carecieron de la profundidad necesaria para contrarrestar las críticas de Naranjo. Este enfoque generó una reacción mixta entre los espectadores, algunos de los cuales consideraron que Miró perdió la oportunidad de aportar una perspectiva más equilibrada y fundamentada al debate. El intercambio no tardó en subir de tono, con momentos en los que las diferencias ideológicas dieron paso a ataques personales. Miró, al verse acorralado, recurrió a descalificaciones que desviaron la atención del tema central, mientras que Naranjo mantuvo la compostura y se enfocó en argumentar desde una perspectiva más analítica y objetiva. Este contraste entre ambos estilos de debate dejó una impresión duradera en el público, que, en su mayoría, pareció inclinarse hacia el enfoque más reflexivo de Naranjo. Sin embargo, el impacto de este enfrentamiento trasciende lo que ocurrió en el plató. Este tipo de debates reflejan las fracturas políticas y mediáticas que caracterizan a España en momentos de crisis, donde los actores implicados luchan por controlar la narrativa y posicionarse como los portadores de la verdad. La discusión también evidenció un problema recurrente: la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y cómo estas deficiencias pueden exacerbar las consecuencias de desastres naturales. Tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno central tienen roles definidos en la gestión de emergencias, y el debate dejó al descubierto la percepción de muchos ciudadanos de que ninguno de los dos cumplió con sus responsabilidades de manera adecuada. En última instancia, el enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Gonzalo Miró en La Roca fue mucho más que un choque de egos o de estilos. Fue un recordatorio de las tensiones estructurales que persisten en la política española y de la necesidad de un diálogo más constructivo y menos polarizado para abordar los problemas que afectan al país. Mientras Naranjo insistía en la importancia de exigir responsabilidades a todos los niveles, Miró pareció adoptar un enfoque más reactivo, lo que generó preguntas sobre el papel de los medios en la configuración de estas discusiones. El debate no solo dejó claro que la gestión de emergencias en España requiere una revisión profunda, sino que también abrió un espacio para reflexionar sobre el papel que los medios de comunicación desempeñan en momentos de crisis. ¿Están los programas de debate contribuyendo a un análisis más profundo y a una búsqueda de soluciones, o están simplemente amplificando las divisiones existentes? Estas son preguntas que, sin duda, seguirán surgiendo a medida que el país se enfrenta a nuevos desafíos. Mientras tanto, el programa La Roca continúa consolidándose como un espacio relevante para abordar temas de actualidad con un enfoque plural, aunque no exento de polémica. La discusión entre Naranjo y Miró dejó una marca en la audiencia, generando conversaciones tanto en redes sociales como en otros medios sobre la asignación de responsabilidades y el papel de los líderes políticos en la gestión de crisis. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, este tipo de debates son esenciales para fomentar una ciudadanía más informada y participativa. Si este análisis te ha resultado interesante y deseas seguir explorando temas de actualidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Visión Política. Dale like a este vídeo, activa la campanita para recibir notificaciones y forma parte de una comunidad comprometida con el análisis crítico y el debate reflexivo. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo contenido.